Buenos días para todos los que sintonizan. Este es su programa Orando en Casa de la ICC, Casa de Oración. Nos alegra mucho volver a encontrarnos en este espacio. Hoy, 2 de febrero, el primer programa que se hace del año. Dios los bendiga y les animamos a que continúen en este tiempo, escuchando este programa cada día a las 6 de la mañana. Para empezar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo año, por este nuevo mes, que Él sea guiando nuestras vidas. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres grande, maravilloso, Señor. Gracias porque en el Salmo 8 dices que pusiste todo debajo de nuestros pies. Gracias, Padre Celestial, porque tú permites, Señor, que disfrutemos de tu creación, del tiempo, de las personas que has puesto a nuestro alrededor. Hoy, Señor, empezando nuevamente el Orando en Casa, te pedimos, Padre bendito, que tú cada día, Señor, puedas mostrar tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Doy gracias por cada una de las personas que se conectan. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, Señor, y porque si estamos aquí, oh Dios, es por tu gracia y por tu amor. Hoy, Padre Celestial, nos has llamado, Señor, a continuar el caminar contigo y te lo agradecemos, Señor, porque el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos levanta, eres tú, Señor. Hoy colocamos en tus manos cada una de las personas que nos escuchan, que tú seas obrando en sus vidas, en sus corazones, que tú seas mostrando el camino, Señor, a cada uno de ellos, que tú seas guiando su ministerio, seas prosperando, Señor, lo que ellos hacen, Señor, sean independientes, sean empleados, Señor, que tú seas prosperando el trabajo de sus manos, que cada uno, Señor, cuando salgamos de nuestra casa o estemos en el lugar de trabajo o en otro lugar, seamos de bendición para aquellos que nos rodean, Padre Celestial, que cada mañana podamos escuchar tu voz y entender tu propósito, Señor, que cada mañana nos acerquemos a ti confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, y que también estemos atentos a tu voz, Señor. Escuchemos lo que tú quieres, oh Dios, cuál es lo que tú quieres que hagamos, Señor, que caminemos contigo, Padre Celestial, no delante de ti ni detrás, sino contigo, Señor. Padre bendito, que sea un caminar, oh Dios, donde podamos tener tiempo para escucharte, tiempo para hablar contigo, Señor, tiempo para escudriñar tu palabra, porque ahí es donde encontramos la vida eterna, Señor, y el propósito tuyo para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas y muchas gracias en esta mañana y nos colocamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con su programa de la ICC, Casa de Oración, Orando en Casa, y vamos a abrir nuestra Biblia para leer el capítulo que corresponde el día de hoy, que es Hechos número 13. Tiene como título, el primer título es Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero.
Dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 13. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de allá. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levanta a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, dijo, del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es envidia la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni la palabra de los profetas que leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del mercadero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén.
los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de que aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero cuando los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de los límites. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, y lo que en ella trae. Gracias, Padre bendito, por el amor y la misericordia, y cómo utilizaste hombres normales para predicar tu palabra, para dar a conocer tu evangelio, para extender el reino de los cielos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas y muchas gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, porque no fue solamente para los judíos, sino que extendiste tu misericordia para todos los gentiles. En tus manos quedamos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra, que tu palabra sea como un martillo, Señor, que quebrante hasta el más duro corazón. Que tu palabra, Señor, sea como un espejo, que podamos ver nuestro rostro. Te damos muchas gracias y nos colocamos en tus manos. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de
admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Oh, no, no hay otro Dios que se compare a ti. No, eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre, para siempre. Acabamos de leer el capítulo 13 de Hechos. Conocemos que Hechos es el que nos narra el inicio de la iglesia cristiana. Y vemos aquí que los hermanos del principio de la iglesia habían fundado o estaban en la iglesia de Antioquía. Habían empezado un ministerio ahí en ese lugar con gentiles, ¿no? Ya recordemos que dice Hechos, en Hechos 1:8, que primeramente fueran a los judíos, pero también a los gentiles. Entonces tenían una iglesia donde alababan a Dios y estaban regocijados con todo lo que la obra del Señor en ese lugar. Y vemos que ellos estaban orando y ayunando cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo para que salieran de allí a seguir anunciando el Evangelio. Entonces es algo pues que me llama la atención en este capítulo, porque no solo, digamos, cómo escuchamos la voz de Dios cuando nos acercamos a Él, cómo conocemos la voluntad de Dios cuando oramos
Aquí dice que ellos estaban ayunando, o sea, cuando tenemos tiempo con Dios y cuando leemos su palabra. Entonces vemos que, por ejemplo, Saulo o Pablo, pues él tenía todos los principios de los judíos, él conocía la palabra y aquí estaban orando. Entonces el Espíritu Santo los movió para que salieran a anunciar la palabra de Dios a otros lugares, para hacer la obra misionera. Desde ese momento, Pablo empezó a hacer sus viajes. Nos narra la palabra que ellos predicaron en Chipre, guiados por el Espíritu Santo. Para esto pues iba Saulo, que era Pablo, y también acompañado por Bernabé. Y Juan estaba con ellos. Entonces vemos que ellos recorrieron algunos lugares antes de llegar a Chipre y que ellos, pues donde iban anunciando el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces ellos no solo fueron al lugar, sino que como tenían que viajar y el lugar era pues lejos de donde estaban y también habían unas ciudades intermedias, ellos donde llegaba anunciaban el Evangelio. Y vemos que aquí se narra también pues una historia con un personaje, ¿no? Aquí aparece un personaje que está engañando a la gente y está engañando específicamente a una persona muy importante, a un procónsul, dice acá, y ellos le hablaban la palabra de Dios y este hombre le distorsionaba lo que ellos le hablaban, que se llamaba Bar Jesús. Entonces era un anticristo, una persona que estaba hablando tal vez parte de la palabra, pero no era la palabra completa, no era lo que anunciaban los apóstoles y el evangelio de salvación. Entonces este personaje confundía a este señor, pero este señor estaba deseoso de conocer la palabra de Dios. Y vemos que es otro ejemplo que nos da y cómo Dios, cuando nosotros realmente deseamos buscarle, deseamos entender su palabra, deseamos escudriñar el evangelio, vemos que Dios colocó a Pablo y a Bernabé, o Dios coloca personas para que nos lo muestren, ¿cierto? Porque hay muchos que se aprovechan de la fe de las personas y del deseo de conocer a Dios, pero cuando Dios ve el corazón y Él pues hace que nos puedan mostrar o que se pueda mostrar el evangelio de salvación a las personas que desean conocerlo y quita todo obstáculo de alrededor, aunque muchas veces hay obstáculos y hay situaciones y nos quieren engañar. Dice que Dios pues obviamente a los que quieren, a los que le buscan, les va a mostrar la verdad. Y también vemos que ellos llegaron a la ciudad de Antioquía de Pisidia, donde los judíos, ¿no? Recordemos que ellos salieron de una iglesia de convertidos que eran gentiles, pero ellos también, Dios los llevó a anunciar el evangelio a los judíos para que también fueran salvos. E inicialmente ellos aprovechaban las reuniones de la sinagoga porque ellos conocían todas las costumbres judías, porque eran judíos también, y aprovechaban como esos lugares, las sinagogas, que era donde se reunían los judíos a leer la Torá, la palabra de Dios. Entonces ellos aprovechaban la lectura y comenzaban a hablar sobre la promesa de Dios que fue hecha realidad en Jesucristo. Estaban cumpliendo el llamado. Y vemos la diferencia, ¿no? Los judíos que asistían a esta sinagoga donde ellos llegaron eran personas muy conocedoras de la palabra de Dios, muy estudiosas en la ley, pero no quisieron aceptar lo que ellos fueron a anunciar, a Cristo resucitado, a la promesa, porque ellos conocían que Dios había prometido enviar a su Hijo, Dios había prometido la salvación para todos, pero ellos no quisieron creer que esa promesa ya estaba cumplida. Y Pablo y Bernabé se lo demostraron por medio de la palabra y ellos no, de la ley, y ellos no, pues no la aceptaron, sino que hicieron lo contrario, lo sacaron. O sea, hicieron todo un montaje
para sacarlos de la ciudad. Pero vemos que los que no conocían la palabra y querían escuchar el evangelio de salvación, lo escucharon y estuvieron regocijados y se admiraban de la doctrina que enseñaba Pablo y Bernabé, de la verdad, de cómo Dios hizo todas las cosas y preparó todo un plan para salvación. Entonces vemos que los que querían escuchar la palabra no eran los que vivían leyendo la ley, sino los que no conocían. Y bueno, hicieron una cantidad de cosas los de la sinagoga, los judíos, todo un plan para sacar a Pablo y a Bernabé de la ciudad y no siguieran hablando el evangelio. Que mujeres piadosas y personas sacaran a Pablo y a Bernabé de esa ciudad porque no querían que los escucharan más. Entonces dice que ellos se sacudieron los pies, el polvo de sus pies, y en el último versículo llama la atención que dice, aunque fueron echados, expulsados de ese lugar, dice que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aunque la situación al final se tornó difícil para ellos, pero ellos estaban gozosos porque anunciaron el evangelio, porque cumplieron lo que Dios les había mandado hacer a este lugar. Y es bueno, ¿no? O sea, el obedecer la palabra de Dios trae gozo y alegría a nuestra vida. El obedecer lo que Dios nos llama a hacer trae alegría y trae paz y gozo. Y también pues el Espíritu Santo puede obrar de una forma especial en nosotros. Entonces es importante, hay dos partes muy importantes, el inicio del capítulo y al final. Al inicio, que ellos, ¿cómo escucharon la voz de Dios? Porque estaban orando y ayunando, o sea, estaban pasando tiempo en la presencia de Dios. Obedecieron a Dios y a lo que nos dice en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Ir y anunciar. Jesús nos dio ese es el mandamiento para todos, ir y anunciar la palabra de Dios, y ellos fueron llamados a anunciarla en un lugar específico y entendieron a dónde tenían que ir porque estaban en la presencia de Dios y estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios y el mover del Espíritu Santo. Y al final, cuando obedecieron a Dios, el gozo, la alegría que sintieron, aunque fue difícil en los últimos momentos, porque los sacaron de la ciudad, los echaron, ellos estaban gozosos porque habían podido cumplir lo que Dios les había mandado hacer a ese lugar. Qué maravilloso es Dios. Y dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, estos días debemos pensar en esto, ¿no? Hay gozo en nuestra vida, hay paz. Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Tenemos tiempo con Dios para conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces son preguntas que debemos hacernos, y más acá, donde ellos estaban dispuestos a dar su vida, los primeros apóstoles, por anunciar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? ¿Conocemos qué Dios quiere que hagamos? Entonces es importante. El Espíritu Santo nos habla a nuestra vida. ¿Cuándo nos habla el Espíritu Santo? Cuando tenemos limpia esa casa del Espíritu y permitimos que Él more ahí. Vamos a orar y pues es el llamado de Dios a que podamos escuchar su voz, y para escucharlo y saber su voluntad hay que pasar tiempo con Él. Padre Celestial, y cuando hacemos la voluntad de Dios también es importante porque va a haber paz y gozo en nuestra vida. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, por leer tu palabra, oh Dios, por enseñarnos, Señor, a estar dispuestos a escucharte, Señor, a tener tiempo contigo para conocer tu voluntad. A que cuando hacemos tu voluntad, nuestra vida va a estar llena de gozo y del Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final del programa y antes de terminar queremos
pues anunciarles que ya las actividades normales de la Iglesia Cruzada Cristiana en el municipio de Campo Alegre se están realizando. Los queremos invitar el jueves a las 7 de la noche, las personas que viven acá en el municipio, a una reunión presencial que se hace en la calle octava número 1927. Entonces, cordialmente invitados para que puedan participar. Dios les bendiga. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me amaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día. Conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual en Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia, mis manos alzo.